Bienvenidos nuevamente a Easter juntos. ¿Cuántos están alegres el día de hoy? Demos un aplauso de bienvenida a todos nuestros visitantes que por primera vez están con nosotros. Es una bendición que nos acompañen. Sabe que hace 6 años, un poquito más de 6 años, mi esposa y yo sentimos de parte del Señor plantar esta iglesia. No sabíamos lo que Dios quería hacer, pero lo que sí sabemos, estamos convencidos que tú que estás aquí por primera vez, hace más de 6 años, Dios ya te tenía en mente, Dios ya te tenía en su corazón. Y este día tiene 6 años de preparación, porque Dios tenía una cita divina contigo. Te quiere transformar la vida. Él quiere que tú salgas de este lugar diferente a como entraste, con una nueva esperanza, con un nuevo futuro, un futuro prometedor. No importa cómo hayas venido, no importa cómo vengas, no importa lo que hayas hecho. Jesucristo resucitó para darte a ti también la vida eterna. Quien lo crea conmigo, denle un fuerte aplauso al Rey, que vive y reina para siempre. ¿Por qué aplaudimos? ¿Por qué celebramos? Porque en realidad es un momento para festejar. No hemos venido a un funeral el día de hoy. Es cierto que Jesucristo murió, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó en un día como este, en un domingo por la mañana. Y por eso celebramos su nombre. Yo sigo buscando hasta el día de hoy. Si alguien sabe o conoce o es bueno para comprar en línea, yo me ando buscando una cadenita para ponerme. No he encontrado la que quiero. Para mí no tiene sentido ponerme un crucifijo. Me quiero poner una tumba vacía, porque eso representa lo que Jesucristo ha hecho. Él no está muerto, Él vive el día de hoy. ¿Sabe qué? Preguntaría usted, ¿por qué los cristianos hacen tanto alarde de el día de la Pascua o el día de resurrección? Bueno, porque sin la resurrección nuestra fe estuviese muerta. Yo estaría parado aquí sin sentido. Dice 1 Corintios 15:14, si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y nuestra fe también es inútil. Pero la resurrección, el hecho de que Jesucristo haya resucitado, y hay evidencias, la tumba vacía, una de las mejores evidencias que yo puedo pensar, porque no tengo tiempo para dar mucha información, pero una de las mejores evidencias de la resurrección de Cristo son los primeros mártires. Porque una cosa es morir por lo que tú crees, otra cosa es morir por lo que has visto. Y los primeros mártires no murieron por lo que creían, murieron por lo que habían visto. Ellos vieron con sus ojos, atestiguaron a Jesús resucitado. ¿Quién va a dar su vida por una mentira? Nadie. Pero ellos no podían quedar desconvencidos de lo que habían visto, de lo que habían oído, de lo que habían experimentado. Y la resurrección autentiza tanto a Jesús como a la Biblia. El hecho que Jesús resucitara quiere decir que Jesús realmente es quien dijo que era, el Hijo de Dios. Quiere decir que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Y les tengo una noticia: si Jesucristo dijo que iba a resucitar y resucitó, acuérdese que también dijo que un día va a regresar. Y va a regresar, aunque usted no lo crea. Amén. A grandes rasgos les he compartido lo que significa la resurrección para nuestra fe cristiana. Pero el día de hoy, el resto de nuestro tiempo juntos, quiero compartirte lo que la resurrección de Jesucristo significa para ti personalmente, como individuo. ¿Qué significa la resurrección para mí como persona? Te contaré lo que le significa a un hombre que se fue de vacaciones a la Tierra Santa. Se fue con su mamá y se fue con su suegra. Para los que son nuevos, yo hago muchos chistes de las suegras. Pero tengo una suegra hermosa y linda y muy de Dios. Amén. Es más, si no fuera linda, no fueran chistes, serían testimonios, pero siguen siendo chistes. Pero se fue un tipo a la Tierra Santa con su esposa y con su suegra, y estando de vacaciones enfermó la suegra y murió en Jerusalén. Entonces la llevaron a la primer funeraria que encontraron por ahí en la ciudad y preguntaron: ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? El director de la funeraria le dice: es sencillo, te la podemos enterrar aquí, $500. Te la podemos regresar a Estados Unidos, el puro envío $15,000, más los arreglos fúnebres que vas a tener que hacer allá. La mujer le dice a su esposo: mi amor, no te preocupes, mi mamá era una mujer muy devota, muy entregada a su fe,
yo creo que para ella sería un honor que sus restos quedaran aquí en la Tierra Santa. El director de la funeraria le dice: Señor, ahí tiene su respuesta. Él dijo: no, la regresamos a Estados Unidos. El director de la funeraria le dice: Señor, pero no tiene sentido, su esposa le está diciendo que su suegra estaría bien con sus restos aquí en la Tierra Santa. Él dijo: no, dijo, ustedes aquí en la Tierra Santa hace más de 2000 años enterraron a uno y resucitó, y yo no voy a tomar ese riesgo. Cueste lo que cueste, la regresamos a Estados Unidos, ¿sí? Y las suegras no dijeron amén. Pero ¿qué significa, ya hablando en serio, qué significa para ti, qué significa para mí el hecho de que Jesús haya resucitado? Quiero darte rápidamente 5 cosas que significa para nosotros. Número 1, significa que podemos vivir vidas perdonadas. Le he puesto por título este mensaje: antes y después. Diga conmigo: antes y después. Porque cuando tú consideras tu vida antes de Cristo y luego la comparas con tu vida después de Cristo, vas a ver una enorme diferencia. Así como cuando usted se pone a dieta y los que tienen redes sociales empiezan a hacer una crónica de su progreso con la dieta o con el régimen de ejercicio, ¿verdad? Y cada mes toman una foto y las van emparejando una tras otra para ir mostrando el cambio y cómo va progresando uno. A mí me gusta ver no solamente el cambio físico, me gusta ver el semblante en el rostro de las personas. Porque si ustedes ven las fotos antes y después, hasta el semblante es diferente. La primera foto están así, ¿sí? Y en la última foto, ya con el makeover y toda la cosa, están. No sé por qué las mujeres siempre hacen pico, no sé. El Espíritu Santo todavía no me lo revela. A lo mejor ustedes me pueden ayudar. Pero quiero que te salgas de aquí con tu propio antes y después. Y una de las cosas que la resurrección hace y garantiza es que podemos vivir vidas perdonadas. Quiere decir que no importa cómo hayas llegado, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa si pecaste anoche o esta mañana en el estacionamiento, no importa, hay perdón para ti el día de hoy. Porque el hecho de que Dios haya resucitado a Jesús de los muertos significa que Dios aceptó el sacrificio de Jesús como completamente suficiente para pagar por nuestros pecados. Si Jesús no ha resucitado, eso quisiera decir entonces que su sacrificio fue insuficiente e inefectivo y que permanecemos en pecado. Pero 1 Corintios 15:17 dice así: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En otras palabras, si Jesús permanece en la tumba, nosotros todavía estaríamos en nuestros pecados. Pero porque Él vive, nosotros podemos vivir libres de condenación, libres de pecado, porque hemos sido perdonados. Dile al que está a tu lado: yo soy un perdonado. Número 2, la resurrección significa que podemos tener una relación con Dios. Si hay algo que ofende a Dios, si hay algo que ofende al Espíritu Santo, es nuestro pecado. Y precisamente Jesús vino a pagar por nuestros pecados, a llevar nuestra deuda y también a llevarse la culpabilidad de nuestro pecado. Es muy importante que tú entiendas de que si Dios te perdona, es tiempo que tú te perdones a ti mismo. Hay personas que no pueden crecer en la fe, que no se pueden imaginar reconciliados con Dios, no porque Dios no te haya perdonado, sino porque tú no te has podido perdonar a ti mismo. Pero el hecho de que Cristo haya resucitado y que Dios aceptó ese sacrificio, quiere decir, y el hecho que seas perdonado, quiere decir que tú puedes tener una relación personal con Dios. Hay algo mucho más emocionante que la religión, y es una relación personal con Dios. La religión siempre te va a poner trabas para llegar a Dios, pero la relación con Dios te habla de un Jesús que vino porque sabía que tú no podías llegar a Él, entonces Él se allegó a ti. Emmanuel, Dios con nosotros, se llama Jesús. Vivió una vida perfecta para hacer un sacrificio apto, un sustituto perfecto por nosotros, y llevó nuestra culpabilidad, llevó nuestro pecado en la cruz para que podamos ser reconciliados con Dios. Juan 14:6, Jesús dijo estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Me encanta que Jesús, entre la lista de las cosas que era, dijo: soy la vida.
En otra ocasión dijo, soy la resurrección y la vida. Y el hecho de que Jesucristo haya resucitado afirma esa verdad. La vida está en Cristo. La vida no está en una denominación, no está en una religión, no está en tal o cual iglesia. Está en una vida, una relación personal con Jesús. Y el hecho de que Jesús se haya levantado y el hecho de que el ángel haya removido la piedra. ¿Sabe por qué el ángel removió la piedra? No para dejar salir a Jesús. Jesús ya tenía un cuerpo glorificado. Después, cuando visitó a los discípulos, dice que traspasó, dice la Biblia, traspasó las paredes porque la puerta estaba cerrada. De igual manera, Jesús pudo haber traspasado la tumba, pero el ángel quitó la piedra, no para que saliera Jesús, sino para que entraran los discípulos. En otras palabras, para que entráramos también tú y yo a esta fe, a esta comunión, a este nuevo pacto con Jesús, que nos da una relación personal con el Padre. Número 3, la resurrección también significa que podemos tener vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Yo cumplí 40 el año pasado. Quiere decir que he estado pensando en la muerte mucho en estos días. Todos tenemos esa edad. Para mí fue los 40. Esa edad en que te pega, no eres inmortal. O sea, tu vida va pasando y te empiezan a salir canas y te empiezan a salir arrugas y te empieza a doler donde antes jamás te dolía. Y te vas al doctor y te dicen, tienes EDAD. ¿Qué es EDAD? Edad. Y entonces en esos momentos a veces entra la ansiedad, entra el temor, la incertidumbre. ¿Sabes por qué nos da tanto miedo morir? Porque no fuimos creados para morir. Los primeros seres humanos, Adán y Eva, fueron creados para vivir para siempre. Entonces tenemos un deseo innato, un diseño divino, un deseo de vivir para siempre. Y ese deseo Dios lo puso allí para que tú recordaras que la muerte nunca debió haber sido el último capítulo del hombre. Dios tiene un plan. Y ese plan no quedó abandonado, gracias al amor de Dios, no quedó abandonado en el Edén. Él echó a andar un plan de redención. Y sí, aunque ahora sufrimos un cuerpo, estamos en un cuerpo mortal y tendremos que sufrir algún día la muerte si Cristo tarda en venir. La buena noticia es que la muerte se convierte en un puente para la vida eterna. No tienes que temer la muerte. El año pasado despedíamos los restos de nuestro hermano Efraín Treviño. Yo testificaba a la familia que una de las cosas que me encantó es que murió con una sonrisa en su rostro. Y desde ese entonces yo le digo al Señor, Señor, yo quiero morir así, sonriéndole a la muerte, sabiendo que la muerte ya no tiene aguijón, la muerte ya no duele, la muerte ya no tiene poder. Jesucristo la ha vencido y ahora la muerte es mi puente para una vida gloriosa, eterna, inigualable con Jesús. Dice 1 Corintios 15, versículos 22 al 24: así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen de igual manera a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, y luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados con Él cuando Él regrese. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Número 4, la resurrección significa que la bondad de Dios siempre prevalecerá. ¿Sabes que la cruz fue un acto de juicio? Alguien tenía que pagar, porque la paga del pecado es muerte. Pero el hecho de que Jesús haya resucitado quiere decir que aún ante las más terribles consecuencias de nuestras malas decisiones, al final siempre la bondad de Dios prevalecerá. Vivimos en un mundo lleno de corrupción y de injusticia, y a veces nos hacemos las preguntas: ¿cuándo va a terminar esto? ¿Por qué Dios permite esto? Sabes, hay muchos interrogantes a los cuales no tenemos respuesta, pero la respuesta que sí tenemos es que al final de todo, a los que somos llamados hijos de Dios, a los que amamos a Dios con todo nuestro corazón, dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan para bien. La bondad de Dios siempre prevalecerá. Quiere decir que no importa qué tan malas estén las cosas en tu vida el día de hoy, la justicia, la bondad, la grandeza de Dios te va a permitir a ti ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Número 5,
La resurrección significa que podemos tener poder, alguien diga conmigo poder, para vivir la vida cristiana. A mí me extraña cómo hoy en día muchos cristianos, que nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Jesús, sin embargo buscamos todos los pretextos para no ser como Jesús. Y hay personas, y a lo mejor tú estás visitando el día de hoy, dicen, no, yo no le entro a eso de la iglesia o de la religión o de la fe, porque para muchos lo que más temen es no vivir a la altura de ese estándar. O tú dices, no, ser cristiano es muy difícil, tendría que dejar muchas cosas, tendría que abandonar tal o cual hábitos o modales. Pero déjame decirte que el servir a Jesús y el creer en su resurrección y recibir de Dios ese poder, significa que el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera. No tiene que ser carga el servir a Dios. Para mí es lo más delicioso, es lo más emocionante que existe en la tierra, vivir esta aventura todos los días con Jesús. Pero tú te preguntarás, pero ¿cómo puedo vencer? ¿Cómo puedo dejar los malos hábitos? ¿Cómo puedo dejar el pecado? Dice Romanos 8, versículo 11, que por el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, mire, la misma fuerza, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ahora vive en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, nos dará en nuestros cuerpos mortales, mediante el mismo Espíritu, nos dará vida. Nos dará vida, alguien diga conmigo vida. Por medio del Espíritu que vive en nosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Jesús de los muertos, ahora es el poder que reside dentro de mí, dentro de mi corazón, y que me permite vivir, no de una vida perfecta, pero sí una vida agradable ante los ojos del Señor. Poder para vivir una vida que agrada al Señor. En este quinto punto, quiero que pasemos el resto de nuestro tiempo juntos, porque te quiero dar un ejemplo de una vida transformada. La vida de Pedro, el discípulo. Él tiene un poderoso antes y un poderoso después. O sea, su testimonio es poderoso. Quiero que leas conmigo Lucas 22, 54 al 62. Vamos a leer. Esto sucede antes de la crucifixión de Cristo, despuesito de que Jesús le dice a sus discípulos, yo voy a morir. Pedro se levanta y dice, claro que no vamos a permitir eso. Y Jesús le dice, Pedro, cállate, Pedro. Hoy mismo me han pedido tu alma para zarandearla. Le dice, hazte a un lado, Satanás. Le llama Satanás porque Jesús sabía que se tenía que cumplir la escritura y le habló fuerte. Y Pedro insiste, dice, Señor, aunque me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Esa misma noche que él dijo, no te negaré, sucede esto. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro los siguió, ¿cómo? De lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Y mire esto, el que había dicho, me muero antes de negarte, dice, Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Alrededor de una hora más, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana, por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Ahora, quiero que te fijes en la vida de Pedro y cómo nos da la Biblia un paralelo de la vida de muchos de nosotros. Pedro empezó esa noche peleando por Jesús. Recordarán que sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los que venía a arrestar a Jesús.
Jesús levanta la oreja y se la pone al tipo, lo sana. Como diciéndole a Pedro: Pedro, alza tu arma, esto tiene que suceder. A la vez Jesús estaba mostrando su poder: estoy permitiendo que suceda. Y el mismo Pedro, que había jurado nunca negar a Jesús, dice la Biblia, terminó esa misma noche negándolo 3 veces. ¿Qué no suele sucedernos a veces a nosotros, que peleamos a veces por la fe, por nuestras convicciones? Si alguien habla de nuestro Dios o alguien habla de nuestra iglesia, defiendan su iglesia, ¿sí? Si alguien habla de nuestro Dios o de nuestro Jesús, y uno se levanta en armas y dice: no, párale, respeta. Qué ironía que nosotros mismos, que a veces peleamos por la fe, a veces negamos a Jesús. ¿Por qué? Porque pecamos, porque erramos, desobedecemos. Eso también es negar a Jesús. Y si tú lees la historia detalladamente, te das cuenta que Pedro empezaba a seguirlos de lejos. Dicen que tus verdaderos colores salen cuando te echan en agua caliente. Es como la bolsita de té, ¿sí? No sabes lo que la bolsita tiene adentro hasta que la metes en agua caliente. Y así pasa, a veces nosotros pensamos estar firmes en la fe, pero llega la presión, llega el momento del fuego. Como en el caso de Pedro, cuando vio que arrestaban a Jesús, y Pedro dijo: caray, si me acerco mucho, me llevan también a mí. Entonces dice la Biblia que empezó a seguir, pero de lejos. Y así muchos de nosotros tememos entrar en un compromiso con Dios. Preferimos seguir a Jesús, pero de lejos. Quizás tú estás aquí porque sigues a Jesús de lejos. Quizás no eres miembro, quizás no tienes iglesia, pero hoy viniste porque, lo estás siguiendo, pero no de cerca, pero tampoco tan lejos. Entonces, en domingo de resurrección pensaste: ya si no voy hoy, nunca voy a ir, ¿sí? Digan amén, como que estoy hablando de medio mundo menos de ustedes, porque si se ponen muy serios ya se descubrieron. Seguir a Jesús de lejos a veces es muy conveniente. Se lo digo yo porque en mi juventud yo también por un tiempo seguía a Jesús de lejos. Y cuando me convenía, yo era cristiano. Cuando me paraba el tránsito por ir a alta velocidad, me decía: joven, ¿para dónde va? ¿Qué lleva tanta prisa? Voy para la iglesia oficial, con la esperanza de que tuviera misericordia de mí. Pero en la prepa, cuando los muchachos estaban organizando la fiesta del fin de semana en domingo y decían: ¿y tú por qué no vas a venir? Decía yo: no, es que tengo mucha tarea. Mentiras, era porque tenía que ir a la iglesia. Seguir a Jesús de lejos te permite vivir así, de pronto comprometido, de pronto, si no te conviene, entras en camuflaje. Seguir a Jesús de lejos te permite levantar manos santas el domingo y con esas mismas manos robar entre semana. Seguir a Jesús de lejos te permite cantar con tus labios el domingo y maldecir a tu prójimo el martes, el miércoles y el jueves. Y llega el momento en que sigues a Jesús de lejos, sin darte cuenta, te encuentras como Pedro sentado al fuego de lo secular. Estaba Pedro sentado, dice la Biblia, en el patio, al fuego, con la misma bola de gente que vino a arrestar a Jesús. Yo creo que se imagine esta escena. Pedro empezó peleando por Jesús con la espada en la mano, y ahora está sentado al fuego, en la fogata, a los bombones. Ya me lo imagino allí: amigo, perdón y borrón y cuenta nueva, ¿no? Porque, discúlpame, estaba enojado, lo de la oreja, perdón, ten un bombón, ¿sí? Se ríen porque suena ridículo, pero es así como nos atrapa el enemigo. La Biblia dice que, ya leímos, negó a Jesús 3 veces. Me encanta, sin embargo, que Jesús, cuando cantó el gallo, Jesús solamente miró a Pedro. Yo he escuchado a muchos predicadores decir que Jesús miró a Pedro porque era un: te lo dije que me ibas a negar, te lo dije que me ibas a fallar. No, yo creo que Jesús miró a Pedro porque no le podía hablar. Jesús sabía que si le hablaba a Pedro, lo implicaba. Imagínense que Jesús, cuando canta el gallo, hubiera dicho: ya ves, Pedro, te lo dije, no te hagas, diles que andas conmigo, ándale.
arrestan a Pedro y se lo lleva por encima. Jesús sabía por qué Pedro lo negó, porque Pedro tenía miedo. Pedro no quería estar implicado en el asunto. Entonces nada más volteó a verlo. Y con esa mirada le dijo todo. Con esa mirada le dijo: no me he olvidado de ti. Tú me has negado a mí, pero yo nunca te voy a negar a ti. Y si no detengo la procesión, es porque voy a la cruz precisamente por el pecado que acabas de cometer. Me encanta que Jesús se haya arriesgado con un Pedro, porque Pedro tenía un gran potencial. Un gran potencial para equivocarse. Se vivía equivocando. Pedro era el tipo que hacía las preguntas que nadie quería hacer para que todos aprendieran. Él estaba dispuesto a hacer el ridículo. Y de cuando en cuando él hablaba, decía algo bueno. Como cuando Jesús le dijo: no te lo ha revelado sangre ni carne, porque Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: es tanta la verdad que has proclamado que no se te pudo haber ocurrido a ti, el Espíritu Santo te lo reveló. Era un Pedro atrevido, tenía un gran potencial para equivocarse, pero también tenía un gran potencial para hacer cosas grandes para el Señor. Porque ese mismo Pedro, que negó a Jesús 3 veces antes de que Jesucristo fuera crucificado, en cuanto Jesús resucitó, dice el relato de Marcos que pidió hablar con los discípulos y con Pedro. Y nombró a Pedro por nombre, porque hay algo que la cruz no hizo. La cruz no cambió el amor de Jesús, no cambió la naturaleza de Dios. Jesús se fue a la cruz pensando en Pedro, y Jesús resucitó de la tumba pensando en Pedro. Estoy aquí para decirte que Jesús fue a la cruz pensando en ti y resucitó de la tumba pensando en ti. No importa cuántas veces le hayas negado, no importa cuántas veces le has fallado, sus ojos todavía están sobre tu vida. Me encanta un tercer personaje en la historia: el gallo. Diga conmigo: el gallo. Porque la Biblia dice que en cuanto Pedro negó a Jesús, cantó el gallo. Se imagina, canta el gallo y Jesús voltea a ver a Pedro, y Pedro voltea a ver a Jesús, y el gallo ve a los dos. Y dice el versículo 62 del capítulo 22 de Lucas que leíamos, que Pedro salió y lloró amargamente. Yo estoy convencido que Pedro no pescó el sermón del gallo. Yo quiero ser su gallo el día de hoy, si me lo permiten, porque yo no quiero que usted salga aquí llorando amargamente. Quiero que salga llorando de gozo y de alegría. Y quiero que usted pesque el mensaje que Pedro no pescó. Vamos a regresar a ese punto, no se vaya de donde estamos, porque le voy a leer ahora un relato. Ya leímos el relato de Pedro antes de la crucifixión. Ahora quiero que leamos un relato de Pedro después de la resurrección en Hechos capítulo 12. Vaya conmigo, Hechos capítulo 12. Ahorita regresamos al gallo. Los primeros 6 versículos. Mire lo que está pasando. Pedro ahora es un tipo que se ha llenado tanto del poder de Dios, se ha convertido en el campeón de la causa de Cristo. Y dice que en ese tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto agradó al pueblo judío, también arrestó ¿a quién? A Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Mire esto. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Quienes son buenos para las matemáticas, ¿cuántos son? 16 soldados. Herodes tenía pensado llevar a Pedro al juicio después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía. ¿Qué hacía Pedro? Mire, dormido, mire cómo lo tenían, sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Si usted sigue leyendo el contexto, hay 3 puertas de seguridad. 4 escuadrones de 4 soldados, 16 soldados. Mire esto, 16 soldados, 3 puertas, 2 cadenas
mientras que Pedro dormía. Ni el Chapo. Mire cómo lo tenían cuando dormía. No sé cuántas cadenas usaron cuando estaba despierto, pero le temían tanto. ¿Sabe por qué temían tanto a Pedro? Porque Pedro se había convertido en un personaje tan poderoso. Escucha bien, te voy a dar algunos de los logros de Pedro. El primer sermón que Pedro predicó, ya me imagino la Trinidad en el cielo después de la resurrección de Cristo, y viene el Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia, y está la Trinidad averiguando. Aquí vamos a poner como orador del primer servicio del gran avivamiento. Me imagino que el Espíritu Santo propuso a Pedro. Yo propongo a Pedro, porque si alguien sabe predicar el mensaje de la gracia, es Pedro. Porque te negó Jesús 3 veces, pero al resucitar 3 veces te dijo que te amaba. Lo perdonaste y lo pusiste a trabajar en la obra. Yo elijo a Pedro. Entonces Pedro predica su primer sermón, y en su primer sermón, qué envidia le tengo a Pedro, se ganó 3,000 personas para el Señor. Uno que batalla semana tras semana, y videos y sermones y enseñanzas y consejería y mensajes de texto con el fin de ganarnos un alma. Y Pedro a la primera, 3,000. En el segundo sermón se ganó 2,000. Me encanta, para mí es significativo el 3,000 porque negó a Jesús 3 veces, y en su primer sermón se ganó a 3,000 personas. Me encanta la matemática de Dios, cuando por cada lágrima te da 1,000 victorias, por cada falla te da 1,000 triunfos, por cada tristeza te da 1,000 alegrías. 3,000 y luego 2,000. Y luego creo que es Hechos 5, nos dice que había tanta unción en Pedro que la gente sacaba a los enfermos a la calle para que Pedro caminara y que su sombra pasara por encima de los enfermos y sanaran. Hasta en la sombra traía unción Pedro. ¿Y sabe por qué lo encarcelaron aquí en Hechos capítulo 12? Porque Pedro llegó predicando a Jesús. Se cerró la industria de la brujería, se cerró la industria de la idolatría, o sea, cerró la pulga. Se enojó la gente. Estaba echando el gobierno boca abajo. ¿Por qué? Porque estaba afectando hasta la economía. Entonces el Herodes lo metió a la cárcel y lo tenía custodiado con 16 soldados, 3 puertas, 2 cadenas, mientras dormía. Yo te pregunto, ¿qué pasó entre el Pedro que le temía a una niña barriendo el patio cuando cantó el gallo, y este Pedro que vemos en Hechos capítulo 12, custodiado como si fuera el hombre más peligroso del mundo? Yo te digo lo que pasó. Pasó la resurrección. Y si Pedro hubiera prestado atención al gallo, hubiera pescado la revelación. Porque una universidad japonesa, la Universidad Nagoya, condujo un estudio en el 2013. 2 científicos, Tsuyoshi Shishamura y Takashi Yoshimuri, no estoy hablando en lenguas, observaron estos 2 científicos japoneses, hicieron una observación, hicieron una investigación acerca de los gallos, y descubrieron que a un gallo tú lo puedes encerrar en un cuarto oscuro, y como quiera, al rayar el alba, al levantarse el sol, afuera, el gallo canta. El gallo no canta porque ve la luz. El gallo canta porque Dios lo ha creado con un diseño, con un reloj interno biológico. Él discierne y sabe cuándo está amaneciendo. Y si ustedes recuerdan, por eso les pedí ser su gallo el día de hoy, porque ustedes recordarán que cuando cantó el gallo, Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Usted asume que Pedro se acordó solamente de las palabras que Jesús dijo: hoy me negarás 3 veces. El relato de Marcos capítulo 14 versículo 30 lo dice así:
que le dijo, te aseguro que hoy, esta misma noche, ¿esta misma qué? Noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y sí, me imagino que por eso lloró amargamente Pedro, porque el gallo le recordó, negaste a Jesús. Pero el gallo estaba queriendo avisarle otra cosa. Le estaba diciendo, Pedro, si supieras por qué estoy cantando. Jesús dijo, acuérdate, Pedro, que esta misma noche lo negarías 3 veces. Pero si yo estoy cantando, es para anunciarte que anoche ya es ayer, que ya está amaneciendo un nuevo día. Tú pecaste, tú lo negaste, lo abandonaste, pero esa no tiene que ser tu historia. Eso fue el día de ayer. En este nuevo día todo cambia. En esta nueva etapa Jesús va a la cruz, pero también resucita. Y al resucitar te perdona, al resucitar te invita, al resucitar te da propósito, al resucitar te restaura. Y le dice, Pedro, si supieras lo que te estoy diciendo en este nuevo día, no gana el pecado, gana Jesús, gana el amor, gana la cruz. Ayer estabas atado, ayer estabas amargado por tu pecado, pero hoy ya no vivirás así. En este nuevo día vas a hacer cosas. Ayer hiciste lo que imaginaste nunca hacer, pero hoy vas a hacer lo que nunca imaginaste que eras capaz de hacer. Porque en tu primer sermón te vas a ganar 3,000. En tu segundo sermón te vas a ganar a 2,000. La gente traerá a sus enfermos a las calles para que tu sombra pase y tu unción los sane. Serás tan poderoso que el rey te temerá. Y serás encerrado un día por predicar el evangelio, custodiado por 16 soldados entre 3 puertas de seguridad y atado con 2 cadenas. El gallo le estaba diciendo, Pedro, despierta. No tienes que seguir en la derrota de ayer. Es un nuevo día. Y la valentía que Dios te va a dar te va a hacer algo completamente distinto. Tu antes y tu después, Pedro, serán un recordatorio constante de que la resurrección de Cristo te inyectó de poder. El Cristo resucitado a través de su Espíritu vive en ti y te ha hecho una nueva persona. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Quiero terminar compartiéndote algunos ejemplos de nuestra época, de personas que también tienen un antes y un después. Y quiero que recibamos a Eliezer, que a través de esta participación estará debutando una canción original de su propia autoría que se llama Te adoraré. Escucha esto. Llegaste a mi vida, cambiaste mi camino, el rumbo de mi destino. Has transformado tú, me diste nueva vida, una razón para vivir. Has traído esperanza a este corazón. Ahora mi fe y mi confianza serán en ti, Señor. My name is Jared Trevino, and I'm 16 years old. It was July 18th, 1 week after my birthday, and we went fishing at 5 a.m., which is not reasonable. And it was 11 a.m. We were coming back, and we were all sleepy. No one knew what was going on. And my uncle was driving. Next thing I know, I wake up and we've crashed. And all I see is blood on my fingers and there's smoke everywhere. I was laying down in the ground. All I could see was underneath the car and the tires. When I was trying to get out of the car, I couldn't because my leg was stuck. I didn't know it was broken. My femur had cracked in half and my pelvis was shattered. 10 minutes later, ambulance gets there. They rush me to the hospital on a helicopter, and I don't know what happened after that. It was probably the surgery. It was the second day in the hospital. I wake up, my family's there, doctors are there to explain everything.
and they didn't know if I was going to be able to walk in that same year. So therapy started. I couldn't do the therapy that they told me to do because that's how bad my condition was. I couldn't stand up for more than 10 seconds. It hurt that bad. I remember when I got back in Greater week, I just started crying so bad because I wanted to play drums, like, so bad. When I first started playing drums, I'm not even kidding. I played my first beat in November. I would even use my cane to play drums to get on the seat. So, yeah, that was a struggle. I just started crying right there in the drum set on my practice kit at home. That practice was magical. I think I practiced for about 2 hours non-stop. I couldn't. Until, I had to take my meds and lay down. When I first started playing at church, it felt great. It felt awesome to be back, worshiping with my old bandmates, and the fact that they chose me to play for Limitless, that experience was just awesome. God gave me a second chance of life, and if He can do it for me, He can do it for you too. Don't take it for granted because He's always there for you. Te adoro y te cantaré, Señor, por los siglos de los siglos. Yo te exaltaré, te adoraré y te cantaré, Señor, por los siglos de los siglos. Yo te exaltaré. My name is David Weaver. I grew up in a predominantly Christian home. My mom was really a devout Christian. She's the most godly woman I ever met in my life. I joined the military at the age of 19. I was a Navy hospital corpsman, better known as a medic to other people, and I was stationed with the Marine Corps. We were in a South African, as I was South American country, and we would come upon what's called an L ambush. You pretty much boxed in. Well, one of the Marines that was about 20 feet in front of me took a round into the right side of the neck, and the bullet exited the left side of his chest. And me being the medic, there was nothing I could do. I asked God, God, help me, and nothing. I denounced him. I despised anything that had to do with church, with Christ, with religion. And then I start walking a very, very dark path that I did that for numerous years, 20 plus. As the story goes, God sends a lifeboat. Well, God sent one of the most wonderful women next to my mom into my life by the name of Melissa. Even though that I was not a man of God yet, and I was walking in the shadows, and she says, I'm not going to give up on you. My mom, for a woman who survived stroke upon stroke and breast cancer, and still have a love for this time in my phase of life, a fictional character, to me that's speaking a powerful message. And I remember her telling me, for the last time I got to talk to her, she says, don't let go. Then I got the message that in June 2010 that my mom had passed away. And me and Melissa were at home. We weren't married. And I just looked at her, when does the pain go? My heart, my mom passing. Goes, oh, that'll go away in time. It doesn't go away, it just stays there. And she got to go do something. And then I just balled up my fist and said, why did you leave? Why did you leave me? And the voice said, I never did, you left me. I thought Melissa's back in the room, she wasn't. And that's when I realized it was God talking to me. And then everything started going through my head saying, why else did I survive a helicopter crash? Why else did I survive getting shot at? He threw me the lifeline. I pushed it away. And he sent Melissa in my life. God said her. You don't have to fight your demons alone. The old me, the dark
stay, died up on the cross with Christ. And when I took my walk to step forward, he was holding my hand the whole time, even in my darkest of days. I know that he died for me, and I'm more alive than I ever been in my entire life that I've been here. Llegaste a mi vida, cambiaste mi camino, el rumbo de mi destino. Has transformado tú, me diste nueva vida, una razón para vivir. Has traído esperanza a este corazón. Ahora mi fe y mi confianza serán en ti, Señor. Hola, mi nombre es Karina Hernández. En febrero de este año, un día tuve una gripa y fui al doctor y la doctora se me hizo muy amable, me cayó muy bien, estuvimos platicando, ya me dijo la medicina que iba a tomar, pero justo en ese momento que ya estaba por despedirme de ella, se vino algo que yo sé como que es la voz de Dios, que me dijo, pregúntale por lo que tienes enfrente. Y yo misma pensé, no, de seguro que no es nada. Pero otra vez la voz me volvió a decir como con autoridad. Entonces fue inmediatamente, yo le dije, también tengo algo aquí enfrente. Cuando me habla para lo de los resultados, me dijo que me había salido tiroides, varios tumores, y me dijo que era cáncer de tiroides papilar y que era un cáncer curable si se hacía la operación correcta y que me tenía que operar lo antes posible. Ya cuando me dijeron que era, yo como que decía, o sea, yo sé que Dios me puede sanar en este momento, yo sé que Dios me puede sanar antes de la operación, pero si yo tengo que pasar por la operación, yo sé que Dios va a estar conmigo. Pero ya como unos días antes de la operación, sentía que iba a estar sentí que iba a estar como marcada por eso, de que mi vida ya no iba a volver a ser la misma. Y luego venían como muchos pensamientos de muchas cosas que podían pasar. Pero ya lo hablé con los pastores y amigos cercanos. Entonces ya cuando yo lo expresaba, les decía como que tal vez no tiene sentido, pero en mi mente es muy real. Y ya como que me explicaron y me hicieron sentir bien de que, o sea, a veces así te ataca el enemigo, pero todo va a estar bien, Dios está contigo. La operación duró 7 horas. Sacó 44 ganglios linfáticos y de los 44 más de 20 tenían cáncer. Ya pasó más de un mes de la cirugía. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y después de la cirugía como sentí que esos temores como se rompieron porque vi la mano de Dios. Estaba rodeada de amor, de cariño. Mi familia, amigos, la iglesia, les agradezco mucho a todos porque nunca me sentí sola. Me he ido recuperando, he ido agarrando fuerza. Le doy gracias a Dios por el milagro que ha hecho en mí y porque Él vive. Y si lo ha hecho en mí, también lo puede hacer en ti. Te adoraré y te cantaré, Señor, por los siglos de los siglos. Yo te exaltaré, te adoraré y te cantaré, Señor, por los siglos de los siglos. Yo te exaltaré porque eres mi Dios, mi Creador, mi Salvador, mi Redentor. Hello, we're the Fernandez family. March 22nd, 2004, at 9:48 exactly, that is when he was born into this world. We have a picture of him, I think he was like 2 years old. I've got some alligator boots that I hardly ever wear. I've had them since before he was born. And there's a picture we have there of him. It's just so funny because he's in his diaper wearing the boots in his diapers and they come up to like his, almost to his waist. And he's looking up at the camera. He's always been a clown. He's just a happy-go fellow, man. He really is. Omar was your regular 13-year-old boy jumping around,
being overly hyper, always on his bike. His dad had just gotten him his bike. And then all of a sudden he didn't have any energy and Started he slowing wanted down. to just sleep. So we went to the doctors. He gives me the envelope and I'm opening it and he's telling me that there might be a chance that it's possible leukemia. And as soon as that word, I heard that word, it was surreal and like my spirit left my body. I could hear the doctor talking things, but no clue right now what he said after I heard that word. So that was October 6, 2017. And the first month was just intense. It was a lot of chemotherapy. It was a lot of drugs that Depression kicked in really good with him, and fast. he was just in the bedroom, basically literally under the sheets, dark. Last week on Tuesday, April the 9th, he had to go do his Lumbar 3-month lumbar puncture, and this is done so that chemo can be placed in his spinal column so that to prevent the leukemia from spreading to his brain. So nothing less than God himself made this miracle happen, because they tested his blood on that Friday, and a few hours later, what seemed like 2 years later, because we're waiting for that phone call, the doctor calls my wife up and says that it's negative for leukemia. After There's no 2 leukemia in the tests blood. on Tuesday, confirmed positive, and then Friday, and it had to be, they had to be God, and the prayer, and, everybody may not have been with us personally or physically, but they were with us spiritually, and they prayed and prayed and prayed, and it worked. Prayer works, it really does. Vital as well, I know that you all united with us and you all have been praying day in and day out for him. You pastores spiritually helped out a lot. He really did. I mean, I'm lost for words. I feel a lot better since he's healed me, because like my parents explained, I wasn't feeling well when I first got diagnosed, and I'm just so glad that God was able to help heal me and help with my family. And if God can heal me, God can do anything. He can heal you, he'll help you, he'll do whatever. Just pray for the people that you love, and pray for any miracles. Te adoraré y te cantaré, Señor, por los siglos de los siglos. Yo te exaltaré, te adoraré y te cantaré, Señor, por los siglos de los siglos. Yo te exaltaré porque eres mi Dios, mi Creador, mi Salvador, mi Redentor. Den un aplauso al Señor. Dios quiere que tú salgas también con tu propia historia, con tu propio antes y después. Si no conoces a Jesús, o lo has conocido pero eres un Pedro, lo has seguido de lejos y le has fallado y pensaste que ya no había perdón para tu vida, déjame decirte que Jesucristo resucitó para darte una vida nueva. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias
por sintonizarnos. Bendiciones.